Y entramos en la chicana a término de la novena vuelta y vemos aquí al Ferrari de Fluke con muchas dificultades y aquí vemos otro Ferrari que se trompió. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito deportivo de Homestead Miami Speedway en la clase GT3. Y voy a realizar la carrera a bordo del Lamborghini Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo del 2018, que es un coche fenomenal, tiene muy buena potencia, buena aceleración y una excelente maniobrabilidad. Aunque también es un coche difícil de entender cuando te falta práctica, sobre todo en la salida de las curvas, porque tiene tendencia a deslizarse. Así que empezamos firmes, tratando de escalar posiciones. Aquí vemos al Aston Martin de Cresci 6654, también tratando de calentar los neumáticos. Meto por la parte profunda en el carril de la izquierda, estoy dejando espacio de maniobra para evitar cualquier conflicto en el inicio de la carrera y cualquier penalización que me pueda complicar el resultado final. Son 21 vueltas en total en el circuito cuando vemos a otro Lamborghini que se sale del asfalto con serias dificultades, rebotó en el muro de contención y regresa con serios problemas. Con eso ascendemos a la séptima plaza y vemos al Aston Martin que se va por encima del piano, saca las gomas fuera, levanta polvo, se desliza, me abre la ventana para poder pasar y le adelanto sin mayor complicación, pero él regresa, trata de frenar más tarde, pero se le va largo, le hago una transferencia, me meto por la parte profunda en la salida de la curva y logro recuperar la posición. Y como les estaba diciendo, son 21 vueltas en total y cuidado con esta curva intermedia, se me deslizó bastante el coche y se me sobrecalentaron los neumáticos. Eso afecta en sobremedida mi estrategia de neumáticos. Recuerda que son 30 minutos de contienda y tienes que planificar tu estrategia de gomas antes del inicio. Te recomiendo también hacer varias vueltas de práctica para entender la degradación del neumático. En mi caso, tengo planificado hacer solo una parada. Voy a tratar de hacer 9 vueltas con el compuesto intermedio, a ver si me aguantan para luego terminar la carrera con el compuesto duro, que es el que tiene mayor longevidad. A ver si la estrategia me funciona cuando me estoy acercando al Ferrari que va en la quinta plaza de la parrilla de Fluke. 87-81, está perdiendo muchísimo rendimiento, ya está en serio problema, me le pongo en un costado y le arrebato el ingreso a la trazada dejándole atrás sin problemas. Ya estoy metido en la quinta plaza tratando de descontarle tiempo al compañero Rica Lluvia, que va en la cura, allí en la cuarta posición. Vemos al líder más adelante también yéndose muy largo en la curva con serias dificultades. Cuidadito que casi me voy a la trampa de arena y me salvo de una penalización porque saqué las 4 gomas fuera de los límites. Regresamos a la curva intermedia y en esta oportunidad consigo atacarla de forma efectiva. Aquí vemos a la cura que se queda atrás porque perdió mucho balance. Y con eso haciendo la cuarta posición apenas en el término de la segunda vuelta de las 21. Y ahora cuidadito que estoy aprovechando el rebufo y le estoy descontando mucho tiempo. Entro en la curva intermedia y logro frenar con cierta anticipación evitando un derrape mayor. Mientras que trato de recuperar ritmo para seguir presionando a la cura y ver si puedo conseguir que cometa un error. Entra en el ascenso, en el cambio de altura del óvalo y casi se va contra el muro. Ya está muy presionado y le sigo mostrando la trompa. Ahora lo ataco por la parte profunda, por la izquierda. El compañero Rica Lluvia sinceramente ya está muy estresado y se le está haciendo muy complejo poder mantener la trazada cuando ya me estoy alineando con él y trato de adelantarle por fuera en el carril izquierdo con serias dificultades, porque recuerda que hacerlo por fuera siempre causa mayor fricción y es más, hay mayor tendencia al deslizamiento. Rica Lluvia se impacta conmigo en un costado y me pone en desbalance, tengo que abrirme muchísimo para soportar y aquí nos encontramos nuevamente en la salida de la curva y tenemos dificultades. Y producto de esa pelea, ahora el Porsche de Lower Frame está tratando de avanzar por la derecha, pero freno muchísimo más tarde. Pero se me va un poco largo el coche y tengo que corregir al final. Pero logro recuperar un poco el ritmo, un poco de terreno y mantengo al Porsche atrás. Así que Rica Lluvia sigue manteniendo la segunda plaza con serias dificultades. Mientras le sigo presionando y el Porsche se mantiene cerca a solo 300 milésimas. Estamos entrando ya en la chicana para concluir la cuarta vuelta de las 21
y por ahora los neumáticos están soportando bien. Pero recuerda que la estrategia es de una sola parada y este tipo de peleas tan largas también complican el desgaste. Cuidadito con el Acura que puso un neumático fuera y se despide de nosotros. Adiós, chao, bye bye. Y para cuando estamos concluyendo la séptima vuelta de la carrera, el compañero Fulham Knight entra a boxes para suplantar los neumáticos y nosotros todavía nos queda un poco más para sacarle provecho. Ahí me salta la alarma de desgaste menor, sobre todo en el neumático trasero derecho, que es el que más ha sufrido, pero me soporta bien. Por ahora tengo que tratar de presionar, sacar todo lo que pueda a este juego de neumáticos antes del reemplazo para que la estrategia de una sola parada rinda frutos. Voy a instalar el compuesto duro para llegar al final, cueste lo que cueste, pero tengo que mantener un ritmo favorable, sostener el ritmo, sostener la tracción, conducir con suavidad, evitando los pianos, todo lo que sea posible. Y ya estoy terminando la octava vuelta con serias dificultades. La cola está perdiendo muchísimo grid y me está costando trabajo poder meter el coche en la trazada. Así que no nos queda de otra, no puedo extender más el juego de llantas. Tengo que ingresar ya para reemplazarlas y solicito mi juego nuevo de duras para concluir cuando quedan 14 vueltas. Y salimos furiosos. Ahora sí tenemos zapaticos nuevos para tratar de alcanzar al lote que acaba de adelantarme en la parada. Vamos a ver cuántas posiciones he perdido en la salida. Estoy en la novena, décima posición, en la última de hecho. Aquí vemos a la cura de FRB Incógnito, que también me parece que ya tiene dificultades con los neumáticos, o no sé si es que tiene problemas con la tracción final, con el tema del tuneo. Lo cierto es que ya estamos alcanzándolo muy pronto. Y entramos en la chicana a término de la novena vuelta y vemos aquí al Ferrari de Fluke con muchas dificultades. Y aquí vemos otro Ferrari que se trompió. Parece que en el desnivel perdió el control y se fue directo al muro. Y estoy adelantando Incógnito por dentro en la entrada de la curva intermedia después de la recta de las emociones. Y con eso asciendo a la sexta posición muy pronto. Ahora me acerco rápido de Fluke a su estela. El nuevo Ferrari es un coche con el que hay que practicar muchísimo para poderlo controlar, a pesar de que se comporta muy bien. Así que ya estamos metidos en su estela y en cualquier momento voy a poder adelantarle sin mayor complicación, pero tengo que ser precavido. No puedo presionar muchísimo porque si no la estrategia se me va por el caño. Cuidadito en la salida de la curva, que se puede perder mucha tracción y tengo que liberar ligeramente la dirección para que no vaya a haber tanta fricción. El Ferrari casi se va en trompo, tuvo un derrape sensacional y le dejamos atrás en la salida de la curva. Ahora estoy metido en la quinta plaza detrás de Watt Carring, que tiene una penalización de 2 segundos en su contra y está a solo 2 segundos 200 milésimas. Observo el minimapa y veo varios coches que ingresaron a boxes para solicitar su juego nuevo. Por ahora estoy observando uno solo. Vamos a ver. No, entraron 2. Sin duda voy a recuperar 2 posiciones, pero tengo que pisar a fondo para conseguir el adelantamiento antes de que estos coches salgan de pits. Y lo consigo, señores, y con eso me meto en el podio en la 11ª vuelta de la carrera. Y cuando estamos terminando la vuelta, observo allí en el mapa que también ingresó el líder, Lower Flame, y lo vamos a adelantar sin mayor complicación, cruzando la meta para recorrer la 12ª vuelta, mientras que Watt Carring, que es el nuevo líder de la carrera, vamos a ver qué estrategia de neumáticos ha puesto y cuánto le va a soportar. Y ahora nos estamos acercando a Watt Carring, que tiene dificultades, se está tratando de despistarnos, quitándonos el rebufo, pero no le alcanza y más le vale prestar toda la atención, todo su enfoque a la trazada porque está teniendo dificultades. Ahí frenó demasiado temprano, le impacto en la parte posterior y me pone en riesgo de una penalización, no soportó más. Casi se va en trompo en su intento de ingresar a boxes. En la entrada, que se complica mucho, sobre todo si sales con mucha velocidad de la chicana. Y con eso nos metemos ya en la punta, con una ventaja tímida de 1,5 segundos en relación a Cresci,
66.54 que va en la segunda plaza. Y ya queda muy poco para concluir la carrera. Y ya estamos en la última vuelta del circuito y el compañero Cresci se mantiene pegadito, 1 segundo 700 milésimas, pero ha cometido varios errores y le han sumado más tiempo de penalización. Ya yo tengo muchísimas dificultades con las gomas, se me tambalea mucho el coche y tengo que frenar muchísimo para no perderlo, para no extraviarme, y piso a fondo y viene el Aston Martin de Cresci tratando de recuperar, pero se queda corto y cruzo la meta con la victoria. Después de casi media hora de contienda, escalando 8 posiciones con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 22, 211 milésimas. Y lamentablemente hubo mucho abandono en esta carrera. No soportaron hasta el final. También es cierto que hay mucha dificultad para controlar estas bellezas. Y no podía estar más contento con el rendimiento de este Lamborghini Trofeo. Recuerda que en la descripción consigues los ajustes de tuneo que utilizo siempre en las carreras. Y nos vemos en la próxima porque esta categoría tiene mucho que sacar.